que es el reconocimiento territorial del pueblo Naso, de la comarca Naso-Tierdí, perdón si lo estoy pronunciando mal, ahí después me corrigen, en Panamá. Y pues para comentarnos sobre esta experiencia, tenemos el gusto y el placer de tener a Héctor Huertas González. Bienvenido, Héctor. Comentarles que Héctor es abogado indígena Guna, presidente de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá. Ha participado en la negociación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas hasta su aprobación y participó también en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Como les decía, él es abogado indígena, litigante en los tribunales de Panamá, en este tema específico de derechos indígenas y ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y actualmente, pues, es abogado de procesos de titulación colectiva indígena de Panamá. Así, ¿quién mejor, no, que un profesional indígena, además, que dedica, ¿no?, su práctica diaria a este tipo de procesos y de temas, que nos pueda comentar con más detalle acerca de este interesante caso de Panamá? Héctor, te paso la palabra, el micrófono es tuyo, y de nuevo, desde como organizaciones co-convocantes de este evento, como FAO, International Land Coalition y Tenor Facility, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y por tu tiempo el día de hoy. Sí, gracias. No hay Gambi Velacuable. Gracias a todos. Primero agradecer a la organización de este taller, que me parece que es tremendamente importante que compartamos las experiencias, y más que entrar que voy a decirlo desde un inicio, a volver esto toda una jerga jurídica. No lo voy a hacer porque prefiero ser mucho más práctico, mucho más práctico en lo que vamos a plantear. El tema de titulación de la comarca Naso-Yerdí tiene algunos antecedentes, y tiene que ver importante que en la mayoría de nuestros países existen pueblos indígenas distintos. No en ningún país he visto que hay un solo pueblo indígena. La mayoría son una, dos, tres. En Panamá tenemos 7 pueblos indígenas. Y el proceso de titulación y demarcación de tierra ha sido una de las exigencias que todavía, a más de 100 años de existencia del país todavía, y me da vergüenza decirlo como panameño, todavía es una mora legal que tiene la sociedad panameña con los pueblos indígenas, con nosotros. Esto arranca rápidamente en 1925 con el pueblo Cuna, que hace una revolución y provoca al Estado panameño a llegar a un tratado que se dio en 1925 y creó lo que se llama regímenes comarcales. Se llama régimen de comarca. Palabra más, palabra menos. El régimen de comarca es un territorio en donde se reconoce la gobernanza territorial indígena y se reconocen los derechos de propiedad sobre la tierra. Es importante esta evolución porque, para que entendamos un poco el fenómeno de la comarca Naso, que al inicio la comarca no estaba muy claro el tema de los derechos sobre tierra, y esto se viene a hacer ya en el 1972 con una reforma constitucional. Pero esta figura de la comarca, como lo dice el resumen, hay un resumen muy bueno, y felicito a los que hicieron el resumen del pueblo de este caso. Se da una reforma constitucional en 1928. Entonces, esta reforma constitucional crea lo que es la comarca indígena. Entonces, y en 1972 se le da una condición jurídica de propiedad colectiva de la tierra, de hecho de propiedad colectiva de la tierra, y también tiene que ver con el tema de que esa propiedad colectiva es para el desarrollo económico y social de ese pueblo indígena. Ese es los principios constitucionales. Entonces, en ese contexto que hay, y en ese contexto se crearon 5 comarcas indígenas. La comarca Cuna, que es la más antigua. Luego la comarca Emberá, que es la que más tenemos los vecinos de Colombia, que ahí están los Emberá también. Y tenemos la comarca Nove Buglé, que también tenemos algunas relaciones, los hermanos Nove Buglé, con la gente de Costa Rica. Y la comarca, 2 comarcas Cunas más, que fueron la comarca Mandungandí, que esta tiene que ver con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que nosotros trabajamos, y la comarca Cuna de Huargandi. No sé si todos hablan español aquí o alguien que habla un segundo idioma, para ir más lento, porque
Siento que es Latinoamérica, o sea, y pido disculpas por eso. Entonces, en ese contexto de comarca está el tema de los nazos, el pueblo naso yardí. Entonces, lo primero que encontramos es el tema de que si efectivamente hay una gobernanza de los nazos desde el inicio. Y esto es importante, eso es importante, el tema de los antropólogos. La mayoría de los territorios indígenas se han basado en el tema de los antropólogos, en estudios previos que se han hecho y que es importante que quien va a entrar a una reivindicación use también los mecanismos formales. Y en estos estudios aparece el tema de que efectivamente existe un gobierno nazo que a través de un rey nazo y un consejo nazo y que tiene tenencia, uso y ancestral del territorio. Entonces, en el caso Naso Yerdí encontramos todas estas cuestiones que tienen las otras comarcas indígenas. Lo otro también es que poco a poco se vino construyendo, porque hay una carencia de profesionales del derecho con respecto a conocer cómo se maneja el Estado y cómo se pueden titular las tierras y cuáles son las diferentes vías, que esto es importante para el activista de tierra, que tiene que encontrar las distintas vías para poder encontrar la titulación de tierra. Entonces, en la historia nosotros encontramos la Fundación de Guyana, que también son indígenas, y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, y nosotros como Corporación de Abogados Indígenas de Panamá. Nosotros somos una firma de abogados, es una firma de abogados, no es una ONG de abogados, es una firma de abogados que se dedica a litigio legal especializado. Entonces nosotros, la Fundación de Boyala, estratégicamente, junto con los NASO, planteaban el área protegida NASO o la reserva biológica de los NASO. Y esto es importante establecerlo como primero, es que también la autoridad indígena tiene que estar clara cuál es su reivindicación. Porque la tesis de los compañeros, que yo respeté en ese entonces, y que respeto en ese entonces, era que una reserva biológica NASO era más dirigible para el Estado. El Estado iba a dirigir mucho mejor una reserva que una comarca NASO, porque había la tendencia que los NASO eran una minoría entre los pueblos indígenas. Rápidamente, los cunas son como 75.000, los nuevules son casi 200.000, y los NASO casi eran 44.000 personas. Entonces había como una tendencia de numérica, y que con estas tendencias numéricas es importante aclararlo, no quieren discriminar, porque somos poquitos, nosotros no tenemos derechos iguales. Y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, que es otra organización que es una confederación de todos los pueblos indígenas, que también impulsaban cada una de las reivindicaciones de todos los pueblos indígenas, incluyendo la Nación Yerri. Otro aspecto que no sé si hay en todos los estados, y la mayoría creo que sí hay, son las oficinas estatales indígenas, que son nuestros aliados. Entonces, a veces hay una cuestión que veo yo en la práctica, que algunos líderes indígenas, yo quiero ver al presidente, yo quiero ver al ministro, pero realmente esta gente que está arriba ni les interesa el tema indígena. Entonces, sí tenemos algunos que son el Viceministerio de Asuntos Indígenas, que fue una reivindicación también nuestra, y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa. Estos dos elementos hay que usarlos independientemente en el nivel que están, porque son instancias formales del Estado. Y al ser instancias formales del Estado, son actores importantes en una titulación. Y lo último, el marco jurídico. Y ya claramente ya existe una constitución política, existen, para el tema NASO ya teníamos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había planteado el tema del tema del derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Y también es importante el derecho comparado. A veces nosotros tenemos que tomar en consideración el derecho comparado de los otros países, porque a veces nos cerramos solamente en otros países cuando el derecho comparado nos invita a que hay nuevos otros sistemas jurídicos que pueden ser aplicados, obviamente, con la realidad de cada país. No digo que tenemos que traer figuras jurídicas de un país para otro, cada cual tiene su realidad. Ese es el contexto general que se dio el proceso de titulación y reconocimiento de los NASO. Puede pasar a la otra Héctor, plantilla. Sí, correcto. solo recordarte que tienes 7 minutos. Sí, Gracias. sí, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces encontramos que el territorio NASO tiene un problemita aquí rápido de tenencia político-jurídico,
es un territorio indígena, estaban áreas protegidas creadas, estaban hidroeléctricas creadas, y eso creaba un obstáculo. Entonces, nosotros estando dentro de la estrategia, empezamos a tratar de ir sacando cada uno de los temas. Y un tema salió, fue la creación de una ley 72, que crea una forma de titulación colectiva de las tierras. Y aquí tuvo un problema, porque ahí se creó la alcaldía, la alcaldía Naso, el municipio, Naso Yerdí. Nosotros nos pusimos de acuerdo y no estábamos de acuerdo con que se le pudiera dar una categoría de titulación colectiva a la comarca, a los Nasos. Lo otro es las normas de áreas protegidas, y en esta cuestión también nosotros empezamos a conversar con Medio Ambiente y se hicieron resoluciones porque había un obstáculo con respecto a las áreas protegidas, y también limamos ese obstáculo con una resolución. Y estaba el tema de las áreas hidroeléctricas que estaban ahí, que el contrato de concesión, en donde se llegaron acuerdos previos con la hidroeléctrica para permitir la creación de la comarca Naso. Continúen. Gracias. Esto no fue fácil, había que hacer incidencias políticas y eso fue importante. Los Nasos hicieron incidencia, hicieron manifestaciones, cerraron las hidroeléctricas un poco para permitir que haya una consulta de ellos también. Hubieron incidencias con las instituciones claves, ya las mencioné, las instituciones claves, y se llegó a acuerdos, que es lo importante. A veces cuando hacemos manifestaciones o hacemos incidencias, tenemos que llegar a acuerdos, por lo menos mínimos, acuerdos mínimos que nos permitan continuar. Y la incidencia jurídica, que que es la que fundamentalmente hacen abogados y también estudiosos, que es una propuesta legal de calidad y que pueda resolver los problemas que ya mencioné, y también ir allanando los obstáculos del Ejecutivo fundamentalmente. Y ahí está la resolución 06219 del Mi Ambiente, que establece que se pueden titular tierras indígenas dentro de áreas protegidas. Esta norma no existe a nivel de las Américas. Por eso es nos costó trabajo convencer al Ministerio de Ambiente. Y obviamente demandas ante la Comisión Interamericana. El caso Naso fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la hidroeléctrica. Continuamos. La otra carpetilla, así. Y bueno, en base a eso, esto llegó a aprobarse la comarca Naso Yerdí. Terminamos en la Corte Suprema de Justicia para que ustedes vean que el legislativo había aprobado la comarca Naso y el ejecutivo la rechazó y presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la demanda Naso. Pero como ya habíamos allanado el camino con la resolución de medio ambiente, habíamos allanado el camino con la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que salió en 2014 la sentencia, fueron elementos que usamos dentro de la Corte Suprema de Justicia para demostrar que efectivamente la comarca Naso no era inconstitucional, que era totalmente constitucional, y la Corte Suprema de Justicia efectivamente ratificó la constitucionalidad de la comarca Naso y obligó al Ejecutivo a ratificar o a sancionar la ley 188 de 2020. Esto fue lo que pasó, y ya ahora tenemos la comarca Naso, que ahora estamos en el proceso de demarcación de las tierras para poder entonces proceder contra terceros que se encuentran en este territorio no autorizado. No hay Gambia, gracias.